Clínica Diana Villamarín Peñafiel. Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de Imagenología y Radiología, segundo semestre. Entonces, hoy voy a ver la presentación de citología de la doctora Tamara León. Ya. Entonces tenemos histología, citología. Célula. Vamos a ver historias, antecedentes, definiciones, citología, histología, medicina científica, parte de la célula. Hay células fijas, variables, forma de las células, factores, tensión superficial, viscosidad del citoplasma, organoides, presión de células, etc. Dimensión 4 centímetros musculares, 7000 caras eritrocito, 200 células bucales, neuronas 1 metro, forma y cambios de forma. Tenemos ahí neuronas, células lisas, eritrocitos, las células estriadas. Listo, acá podemos ver una célula y sus partes. Tenemos núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, ribosomas, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, vesículas de secreción, parte celular, membrana plasmática, cloroplastos, citosol y mitocondria. Entonces, la membrana celular. La membrana celular va a contener glucocálex y plasma. El glucocálex es una envoltura celular externa de 50 angstroms con estructura proteica. Funciones de glucocálex: selectividad de la incorporación de moléculas bajo el peso molecular de la célula, estabiliza la membrana, interviene en los fenómenos de reconocimiento durante el desarrollo embrionario y sobre todo, presenta propiedades inmunitarias, siendo responsable de los distintos grupos sanguíneos, se localiza en las cadeínas y las integrinas de algunas uniones intercelulares. Son lugares de anclaje de enzimas. Entonces tenemos membrana celular. Modelo trilaminar Watson y Crick es la protección de la célula, responsable del paso de sustancias selectivas y a través de su espesor. Estructura trilaminar, mosaico fluido, lámina interna, externa, proteínas, lámina media, bicapa lipídica. Entonces ahí podemos ver una membrana celular, es como está compuesta de una bicapa lipídica, con proteínas integrales, periféricas, y etcétera. Propiedades: tenemos funciones de barrera, transporte intracelular, permeabilidad, endocitosis, reconocimiento celular, renovación, adhesivo y unión entre células. Funciones de barrera: regula paso de diversas sustancias, agua, iones, metabolitos. Potencial electroquímico es negativo dentro de la célula. Transporte intracelular, endocitosis, es un proceso celular por el cual la célula introduce moléculas grandes o partículas y lo hace englobándolas en una imaginación de la membrana citoplasmática. Fagocitosis y pinocitosis. Permeabilidad selectiva: entran sustancias necesarias y salen sustancias que no necesita o que se deben sacar. Para que una partícula pueda atravesar la membrana plasmática, que debe tener un tamaño igual o menor a los poros, la carga opuesta o tener la carga neutra, y si es más grande, debe diluirse. Reconocimiento celular. Renovación: está continuamente renovándose a partir de las vesículas del complejo de Golgi que van a formar la membrana plasmática. Por otro lado, a través de la endocitosis se pierde la membrana, lo que mantiene un equilibrio adhesivo entre células. Diferenciaciones de la superficie libre de la parte apical de la célula. Microvellosidades: vaginaciones de la membrana que aumentan la superficie apical de la célula. Suele tener un esqueleto de actina. Estereocilios: son microvellosidades largas que se agrupan en forma de monujos periformes. Son inmóviles, estarían relacionados con la absorción y transporte de líquidos, se ubican en el epitelio del epidídimo o plexos coroides. Cilios: prolongaciones de manera de pelos de la célula que contienen microtúbulos, proteínas y funciones de barra. Flagelos: prolongaciones para movilidad, microtúbulos, proteínas. Polaridad celular. Citoplasma. Citoplasma contiene organoides, organelos. Cuerpo homogéneo, no superposición de membranas, el retículo endoplasmático. Ergastoplasma, fasofilia.
presencia de ARN o ácido ribonucleico. Se encuentra en la porción interna del citoplasma, retículo endoplasmático liso y rugoso, cavidades en su interior, vesículas cristernas, túbulos, aspecto de red, estructura dinámica. Listo, tenemos aquí una célula con sus partes, el núcleo, el retículo endoplasmático, citoesqueleto, mitocondrias, ribosomas, centriolo, membrana plasmática, citoplasma, aparato de Golgi, núcleo y los plaxisomas. Entonces, aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Obviamente el rugoso es aquel que tiene los ribosomas. Función principal, proteinosíntesis. Proteínas que se elaboran en retículo endoplasmático rugoso están destinadas a salir. Proteínas que se elaboran en el ribosoma, que se elaboran en ribosomas libres permanecen en las células. Funciones del retículo endoplasmático. Proteinosíntesis, circulación, armazón celular, elemento de intercambio, almacenamiento, detoxificación. Proteinosíntesis, formación de proteínas internas, externas, está a cargo directamente de los ribosomas. Circulación, debido a las membranas de transporte de sustancias del interior al exterior y viceversa. Armazón celular, forma, sostén mecánico de la célula. Elemento de intercambio. Intercambio entre el propio citoplasma, entre las sustancias por dentro y fuera del retículo endoplasmático. Almacenamiento, síntesis de proteínas y almacenamiento de glucógeno en el retículo endoplasmático liso relacionado con la síntesis de lípidos como triglicéridos, etc. Detoxificación, hipertrofia del retículo endoplasmático y función antitóxica. Ribosomas, cuerpos formados por ácido ribonucleico, ARN, basofilia, corpúsculos son elípticos o esféricos, 120A a 150A, formados por dos subunidades superpuestas en 60 o 80A. Pueden estar libres o grupos polisomas de 5. El ARN fija esta unión. Ese es un ribosoma. Síntesis de proteínas. Las moléculas de ADN, las cadenas laterales, nucleótidos, ARN mensajero, citoplasma, ribosoma. El sitio de unión de las dos unidades, los nucleótidos, se disponen en grupos de 3 llamados codones sobre los cuales se posarán los anticodones. Entonces tenemos un nucleótido, tenemos algunos conceptos, ¿no? El nucleótido es la unión de una base nitrogenada más azúcar más ácido fosfórico. Y un nucleósido es la unión de la base nitrogenada más un azúcar. El ARN mensajero, por ejemplo, contiene uracilo, adenina y guanina, citosina, guanina, uracilo, guanina y citosina. Y el anticodón será entonces adenina, uracilo, citosina, guanina, citosina, adenina, citosina, guanina. La molécula formada por la reunión de anticodones se llama ARN de transferencia o ARN con su índice T. Bases nitrogenadas. El ADN contiene adenina, citosina, guanina y uracilo. Ya. La adenina siempre se une a la timina. Hay que recalcar que el uracilo solo pertenece al ARN, ¿verdad? Entonces, aquí están hablando de adenina. La adenina siempre se une a la timina. La citosina en el ADN siempre se empareja con la guanina. Al igual que la timina, el uracilo siempre se empareja con la separación de ARN de transferencia. El ARN de transferencia va al citoplasma a buscar ácidos aminados con los que tiene afinidad. Un aminoácido puede ser codificado o tomado por uno o más codones.
regresa a la ARN de transferencia y se une al codón nuevamente. Y queda constituida una proteína con sus aminoácidos ordenada por clave genética. Entonces el ADN, vemos el ARN, proteína, síntesis de proteínas, tenemos transcripción, formación de una cadena de ARN a partir de otra de ADN, ARN polimerasa. Traducción, iniciación de la cadena polipeptídica, englobación o crecimiento de la cadena polipeptídica, terminación de la cadena polipeptídica. Para todo este proceso necesito ATP, adenosín de trifosfato. Entonces vamos a ver este video, a ver si carga. Ya, dice que la cuenta no está asociada, entonces vamos a seguir. Tenemos mitocondria que tiene una membrana externa, una membrana interna y tiene crestas. Estructuras constantes, llenas de membranas, aparato respiratorio, relacionadas con metabolismo, trabajo celular. Forma esférica, ovalada, filamentosa, formando hileras condriocotos o condriosoma, de 0,1 a 0,5 micrones. Doble membrana interna-externa, cresta, tiene una matriz, unidades fundamentales, P1, constituida de gran cantidad de complejos enzimáticos, sitio donde se realizan las combustiones y se libera la energía. La energía puede ser usada o almacenada. Mitocondrias, grupo enzimático, enzimas de acetilación, deshidrogenasas, enzimas de ciclo de Krebs, citocromo oxidadas, ATPasas, transaminasas, desaminasas. Posee un propio ADN, las mitocondrias poseen un propio ADN, sintetizan un propio ATP, adenosín de trifosfato, transportación de electrones, realizan fosforilación oxidativa. Las enzimas respiratorias que están en la membrana interna acoplan la energía producida por la oxidación de nutrientes a la energía necesaria para sintetizar adenosín de trifosfato, ATP, que después de transportarse a los organelos es usado como combustible para procesos. En su interior contiene ADN y ribosomas. Ciclo de Krebs es el ciclo importantísimo de ruta metabólica en el proceso de respiración celular. Este proceso genera energía y además precursores de aminoácidos. Todas las rutas metabólicas de ácidos grasos, glúcidos, aminoácidos convergen en el ciclo de Krebs y liberan CO2. Dióxido de carbono. Ya. Aquí tenemos otra célula con sus partes. Ahora vamos a ver los lisosomas. Son formaciones esféricas cambiantes. Se desprenden de la cara de maduración del aparato de Golgi. Contienen muchas enzimas, fosfatasa ácida, glucosidasa, sulfatasa, catepsina, lipasas y nucleasas, involucradas en la autólisis y fagocitosis. Vacuolas de excreción, quemando cuerpos residuales, lisosomas secundarios primarios, lisosomas secundarios o vacuola, autofagia o citolisosoma, lipoxina, peroxisomas, glicosomas, importancia por peroxidasa de ultra. Listo, nos vamos a ver el aparato de Golgi, que tiene una apariencia de vesículas o formaciones de sacos alrededor del centriolo, localización parabasal. No se colorea con He, organoide lleno de vesículas, sacuolos, membranoso. A veces se continúa con el retículo endopragmático, de 200 a 300 A, cara inmadura, tiene una cara madura y una cara madura. Ya, entonces podemos ver la cara inmadura, la cara de maduración. El aparato de Golgi tiende a
organizar y empaquetar cada sustancia mediante vesículas, que es lo que estamos viendo ahí. El aparato de Golgi son proteínas formadas por el retículo endoplasmático lugoso, salen en forma de vesículas, ingresando a la cara convexa, luego saliendo por la cara cóncava. En el aparato de Golgi, sitio de almacenamiento de polisacáridos, otras vesículas se forman de las proteínas glucósidos que vienen en el retículo endoplasmático. Dentro del aparato de Golgi hay polisacáridos. De este aparato se forman los lisosomas. Aparato centrosómico. Centrosoma o aparato centrosómico es un corpúsculo que se observa cuando la célula va a dividirse. Son dos formaciones cilíndricas, cada una de las cuales tiene 9 grupos de formaciones tubulares dispuestas en forma de 3, formado por ARN que se multiplica en la división celular. Entonces aquí los centriolos son estos tubitos que están aquí como en las esquinitas, que están formados por microtúbulos. El aparato centrosómico, ¿no? Microtúbulos, microfilamentos. Son estructuras del citoplasma que se forman del citoesqueleto, no son permanentes, dependen de la actividad celular. Contienen estructuras proteicas, son parte de los cilios, flagelos, más gruesos microtúbulos y más delgados microfilamentos. O sea, es decir, se les dice microtúbulos cuando son más gruesos y microfilamentos cuando estos son más delgaditos. Microfilamentos parte de las microvellosidades. Inclusiones citoplasmáticas. Gránulo de glucógeno, grasas e inclusiones de pigmento de la coloración permite reconocer a una estructura cuando está normal. Pigmentos exógenos, endógenos, bilis, hemosiderina, melanina, exógenos, carotenos, tatuajes, carbono, etc. Tenemos los pigmentos celulares. Y ya. Entonces hasta aquí hemos sacado una primera parte, se podría decir, de lo que sería citología. Bueno, voy a seguir con la segunda lectura de la presentación de citología de la doctora Tamara León. Entonces, voy a, ya, bien. Entonces vamos, célula, historia, antecedentes, definiciones, citología, histología, medicina científica, partes de la célula. Células, ahí va entre células variables y fijas. Forma de las células, tenemos varios factores: tensión superficial, viscosidad, el citoplasma, organoides, presión de células, etc. Dimensión: 4 centímetros musculares, 7 micras eritrocitos, 200 bucales, neuronas, 1 metro. Formas y cambios de formas. Aquí podemos ver una neurona, una célula muscular lisa, una célula muscular estriada y los eritrocitos. Aquí podemos ver igual una célula con sus partes. Tenemos el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático, el rugoso, ribosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, vesículas de secreción, pared celular, membrana plasmática, cloroplastos, citosol y mitocondria. Membrana celular, tenemos la membrana celular, donde vamos a encontrar el glucocálix y el plasmalema. El glucocálix es una envoltura celular externa de 50 Armstrongs con estructura proteica.
Funciones de glucocáliz, selectividad en la incorporación de la molécula de bajo peso molecular a la célula, estabilizar la membrana, interviene en los fenómenos de reconocimiento durante el desarrollo embrionario sobre todo, presenta propiedades inmunitarias, siendo responsable de los distintos grupos sanguíneos, se localiza en el cadeínas o integrinas de algunas uniones intercelulares. Son lugares de anclaje de enzimas. Membrana celular, modelo trilaminar, Watson y Crick, que es la protección de la célula responsable de paso de sustancias selectivas a través de su espesor. Estructura trilaminar, mosaico fluido, lámina interna y externa, proteínas, lámina media, bicapa lipídica. Es un tipo sándwich que tiene poros con componentes de prótidos 50%, lípidos 40% y otros 5%. Proteínas periféricas integrales, lípidos, colesterol, fosfolípidos, éteres colesterol, ácidos grasos, colas y cabezas. Aquí tenemos una membrana celular, tenemos la capa bilipídica conformada por los fosfolípidos, tenemos el colesterol, las proteínas periféricas y las integrales. Tenemos propiedades, función de barrera, transporte intracelular, permeabilidad, endocitosis, reconocimiento celular, renovación, adhesivo, unión entre células. Funciones de barrera, regular el paso de diversas sustancias, agua, iones, metabolitos. Potencial electroquímico es negativo dentro de la célula. Transporte intracelular. La endocitosis es un proceso celular por el que la célula introduce moléculas grandes o partículas y lo hace englobándolas en una invaginación de la membrana citoplasmática, fagocitosis o pinocitosis. Permeabilidad selectiva. Entran sustancias necesarias y salen sustancias que no necesita o se debe sacar. Para que una partícula pueda atravesar la membrana plasmática debe tener un tamaño igual o menor a los poros, la carga opuesta o tener la carga neutra. Y si es más grande debe diluirse. Ya. Reconocimiento celular, tenemos renovación, está continuamente renovándose a partir de las vesículas del complejo de Golgi que van a formar una membrana plasmática. Por otro lado, a través de la endocitosis se pierde membrana, lo que mantiene un equilibrio adhesivo entre células. Dice diferenciaciones de la superficie libre. En la parte apical de la célula, microvellosidades, invaginaciones de la membrana que aumentan la superficie apical de la célula, suelen tener un esqueleto de actina. Esterocilios son microvellosidades largas que se agrupan en forma de manojos periformes. Son inmóviles, estarían relacionados con la absorción y transporte de líquidos. Se ubican en el epitelio del epididimo o plexos coroideos. Cilios, prolongaciones a manera de pelos de la célula que contienen microtúbulos, proteínas, funciones de barrera. Flagelos, prolongaciones para movilidad, microtúbulos y proteínas. Tenemos el citoplasma. El citoplasma contiene organoides, organelos, cuerpo homogéneo, no superposición de membranas y agua. Retículo endoplasmático. Ergastoplasma, basofilia, presencia de ARN, ácido ribonucleico, se encuentra en la porción interna del citoplasma. Retículo endoplasmático liso y rugoso, cavidades en su interior, vesículas, cisternas, túbulos. Aspecto de red, estructura dinámica. Entonces aquí podemos observar una célula ya con todas sus partes. Podemos observar el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático, igual aquí el rugoso es aquel que tiene como esos poritos, que son ribosomas. Funciones principal de proteinosíntesis. Proteínas que se elaboran en el retículo endoplasmático rugoso están destinadas a salir. Y proteínas que se elaboran en los ribosomas libres permanecen en las células. Funciones del retículo endoplasmático. Proteinosíntesis, circulación, almacén celular, elemento de intercambio, almacenamiento, detoxificación. Ya, proteinoesíntesis, formación de proteínas internas, externas, está a cargo
directamente de los ribosomas. Tenemos circulación debido a las membranas, transporte de sustancias del interior al exterior y viceversa. Armazón celular forma sostén mecánico de la célula. El evento de intercambio el propio citoplasma entre sustancias por dentro y fuera del retículo endoplasmático. Almacenamiento, síntesis de proteínas y almacenamiento de glucógeno. Retículo endoplasmático liso, relacionado con la síntesis de lípidos como triglicéridos, etc. Detoxificación, hipertrofia del retículo endoplasmático y función antitóxica. Ribosomas son cuerpos formados por ácido ribonucleico, ARN ribosómico. Basofilia, corpúsculos son épticos o esféricos, 120A, 150A, formados por dos subunidades superpuestas, 60 a 80. Pueden estar libres o grupos polisomas de 5. El ARN fija esta unión. Este es un ribosoma. Ya. Síntesis de proteínas. Molécula de ADN, dos cadenas laterales nucleótidos, ARN mensajero, citoplasma, ribosomas, sitio de unión de las dos unidades. Los núcleos se disponen en grupos de 3 llamados codones sobre los cuales se posarán los anticodones. Ya, un nucleótido es la unión de una base nitrogenada más un azúcar más un ácido fosfórico. Ya. Y un nucleócido es la unión de una base nitrogenada más un azúcar. El ARN mensajero, por ejemplo, contiene uracilo, adenina, guanina, citosina, guanina, uracilo, guanina, citosina. El anticodón será adenina, uracilo, citosina, guanina, citosina, adenina, citosina, guanina. La molécula formada por la reunión de anticodones se llama ARN de transferencia, ARN o ARNT con subíndice T. Bases nitrogenadas, tenemos del ADN. La adenina siempre se une con la timina. La citosina en el ADN siempre se empareja con la guanina. Al igual que la timina, el uracilo siempre se empareja con la adenina cuando se trata de ARN. Separación de ARN de transferencia. El ARN de transferencia va al citoplasma a buscar ácidos aminados con los que tiene afinidad. Un aminoácido puede ser codificado o tomado por uno o más codones. Regresa el ARN de transferencia y se une a un codón nuevamente y queda constituida una proteína con sus aminoácidos ordenada por clave genética. Ya. Síntesis de proteínas, entonces para esto tiene que seguir un par de pasos, que sería la transcripción, formación de una cadena de ARN a partir de una de ADN, ARN polimerasa. Traducción, iniciación de la cadena polipeptídica, englobación o crecimiento de la cadena polipeptídica y terminación de la cadena polipeptídica. Para todo esto es necesario el ATP, adenina de trifosfato. El video no se puede ver, no está disponible. Y tenemos mitocondrias. Tenemos la mitocondria aquí, sus partecitas, que tiene una membrana interna, una externa, una matriz, cresta. Los mitocondrias, estructuras constantes, llenas de membranas, aparato respiratorio, relacionadas con el metabolismo de trabajo celular, formas esférica, ovalada, filamentosa, formando hileras, condriocotos o condriosoma, 0,1 o 5 o 0,5 micrones. Doble membrana interna y externa, tiene cresta, tiene una matriz, tiene unidades fundamentales F1, constituida de gran cantidad de complejos enzimáticos, sitio donde se realizan combustiones y se libera energía. La energía puede ser usada o almacenada. Mitocondrias, cuerpos enzimáticos, enzimas de acetilación, deshidrogenasas, enzimas del ciclo de Krebs, citocromo oxidadas, ATPasas, transaminasas y desanimasas. Eso.
Poseen su propio ADN, sintetizan ATP, transportan electrones, realizan fosforilación oxidativa. Las enzimas respiratorias que están en la membrana interna acoplan la energía producida por la oxidación de nutrientes a la energía necesaria para sintetizar adenosín de trifosfato, que después de transportarse a los organelos es usado como combustible para procesos. Mitocondrias. En su interior contienen ADN y ribosomas. El ciclo de Krebs es el ciclo importantísimo en la ruta metabólica del proceso de respiración celular. Este proceso genera energía y además precursores de aminoácidos. Todas las rutas metabólicas en ácidos grasos, glúcidos, aminoácidos convergen en el ciclo de Krebs que liberan CO2 o dióxido de carbono. Todas las rutas metabólicas de ácidos grasos convergen. Entonces tenemos los lisosomas. Son formaciones específicas cambiantes, se desprenden de la cara de maduración del aparato de Golgi, contienen muchas enzimas, fosfatasa ácida, glucuronidasa, glucosidasa, sulfatasa, catepsina, lipasas, nucleasas, involucradas en la autólisis y la fagocitosis. Vacuolas de excreción, quedando cuerpos residuales, lisosomas secundarios, primarios, lisosoma secundario o vacuola autofagia o citolisosoma, lipofuncina, peroxisoma o gluxisomas. Importancia por peroxidasa y urato. Listo, entonces vamos por el aparato de Golgi. Apariencia de vesícula, sí, o formando sacos alrededor del centriolo. Localización parabasal. No se colorea con G. Organoide lleno de vesículas, sacúlos membranoso. A veces se continúa con el retículo endoplasmático. De 200 a 300 A. Cara inmadura, cara madura. Aquí podemos ver la cara inmadura y la cara madura del aparato de Golgi. Podemos ver que aquí están las vesículas del aparato de Golgi. Ajá. Las proteínas formadas por el retículo endoplasmático rugoso salen en forma de vesículas ingresando a la cara convexa y luego saliendo por la cara cóncava. El aparato de Golgi es el sitio del almacenamiento de polisacáridos. Otras vesículas se forman de las proteínas glúcidos que vienen en el retículo endoplasmático. Dentro del aparato de Golgi hay polisacáridos y este aparato se forman los lisosomas. Aparato centrosómico. El centrosoma o aparato centrosómico es un corpúsculo que se observa cuando la célula va a dividirse. Esto mediante mitosis o meiosis. Son dos formaciones cilíndricas, cada una de las cuales tiene 9 grupos de formaciones tubulares dispuestas en 3 en 3. Formación de ARN que se multiplica en la división celular. Entonces, puede decir que los centriolos son estos que se encuentran aquí, están formados por microtúbulos. Vamos a ver qué son los microtúbulos. Los microtúbulos y microfilamentos son estructuras del citoplasma que forman el citoesqueleto. No son permanentes, dependen de la actividad celular. Contienen estructuras proteicas. Son parte de los cilios, flagelos. Es decir, que los cilios y los flagelos están constituidos por microtúbulos. Más gruesos se denominan microtúbulos y entre más delgaditos se denominan microfilamentos. Microfilamentos son partes de las microvellosidades. Inclusiones citoplasmáticas. Gránulos de glucógeno, grasas. En conclusiones, con pigmento, la coloración permite reconocer a una estructura cuando está normal. Pigmentos exógenos, endógenos. Bilis, hemosiderina, melanina, exógenos, carotenos, tatuajes, carbono, etc. Estos son los pigmentos celulares. Y ya. Hasta aquí la segunda lectura de la presentación.
de citología. Bueno, voy a seguir con mi tercera lectura acerca de la presentación de citología de la doctora Tamara León. Entonces, ya. Se verá célula, la historia, antecedentes, definiciones, citología e histología, medicina científica, partes de la célula. En la célula podemos encontrarnos con células fijas, células variables, forma de las células, factores como la tensión superficial, viscosidad, el citoplasma, organoides, presión de las células, etc. Dimensión, 4 centímetros musculares, 7 micras eritrocito, 200 epucales, neuronas de 1 metro. Forma y cambios de forma. Ahí podemos ver las células musculares lisas, una célula muscular estriada, eritrocitos y una neurona. Aquí nos encontramos con una célula y sus partes. Tenemos el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, las vesículas de secreción, la red celular, membrana plasmática, cloroplastos, citosol, mitocondrias, la vacuola y el microcuerpo. En la membrana celular nos vamos a encontrar con el glucocáliz y el plasmalema. Entonces, el glucocáliz es una envoltura celular externa de 50 Armstrongs con estructura proteica. Funciones del glucocáliz: selectividad en la incorporación de moléculas de bajo peso molecular a la célula, estabiliza la membrana, interviene en los fenómenos de reconocimiento durante el desarrollo embrionario sobre todo, presenta propiedades inmunitarias, siendo responsable de los distintos grupos sanguíneos. Se localiza en el cadeínas e integrinas de algunas uniones intercelulares. Son lugares de anclaje de enzimas. Ya, membrana celular. Modelo trilaminar, Watson y Crick, es la protección de la célula responsable del paso de sustancias selectivas a través de su espesor. Estructura trilaminar, mosaico fluido. Lámina interna, externa de proteínas y lámina media bicapalpídica. Tipo sándwich, poros, componentes prótidos, 50%, lípidos, 40%, otros 5%. Proteínas periféricas integrales, lípidos, colesterol, fosfolípidos, esteres de colesterol, ácidos grasos, colas y cabezas. Entonces ahí podemos ver una membrana celular, la capa bilipídica, el colesterol, y las proteínas periféricas, las integrales, etc. Y propiedades: función de barrera, transporte intracelular, permeabilidad, endocitosis, reconocimiento celular, renovación, adhesivo, unión entre células. Funciones de barrera: regula paso de diversas sustancias, agua, iones y metabolitos. Potencial electroquímico: es negativo dentro de la célula. Transporte intracelular: la endocitosis es un proceso celular por el que la célula introduce moléculas grandes o partículas y lo hace englobándolas en una invaginación de la membrana citoplasmática. Como ejemplo tenemos la fagocitosis y la pinocitosis. Permeabilidad selectiva: entran sustancias necesarias y salen sustancias que no se necesitan o que se deben sacar. Para que una partícula pueda atravesar la membrana plasmática, debe tener un tamaño igual o menor a los poros, la carga opuesta o tener la carga neutra, y si es más grande, debe diluirse. Reconocimiento celular. Renovación: está continuamente renovándose a partir de las vesículas del complejo de Golgi que van a formar la membrana plasmática. Por el otro lado, a través de la endocitosis, se pierde membrana, lo que mantiene un equilibrio adhesivo entre células. Diferenciaciones de la superficie libre de la parte apical de la célula. Microvellosidades: invaginaciones de la membrana que aumentan la superficie apical de la célula suelen tener un esqueleto de actina. Esterocilios: son microvellosidades largas que se agrupan en forma de manojos periformes. Son inmóviles, estarían relacionados con la absorción y transporte de líquidos. Se ubican en el epitelio del epidídimo o plexos coroideos. Cilios son prolongaciones a manera de pelos de la célula que contienen microtúbulos, proteínas y funciones de barrido. Los flagelos son prolongaciones para la movilidad. Tenemos los microtúbulos y proteínas.
Polaridad celular, citoplasma. Entonces, el citoplasma contiene organoides, organelos, cuerpo homogéneo, no superposición de membrana, agua. El retículo endoplasmático. El gastoplasma, basofilia, presencia de ARN, se encuentra en la porción interna del citoplasma, retículo endoplasmático liso y rugoso, cavidades del interior de las vesículas, cisternas, túbulos, aspecto de red y estructura dinámica. Ahí tenemos al retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Hay que tomar en cuenta que el retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas y listo. A ver. Función principal, proteinosíntesis. Proteínas que se elaboran en el retículo endoplasmático rugoso están destinadas a salir. Y proteínas que se elaboran en los ribosomas libres permanecen en las células. Funciones del retículo endoplasmático. Proteinosíntesis, circulación, armazón celular, elementos de intercambio, almacenamiento, detoxificación. Proteinosíntesis, formación de proteínas internas, externas, está a cargo directamente de los ribosomas. Circulación debido a las membranas de transporte de sustancias del interior al exterior y viceversa. Armazón celular, forma sostén mecánico de la célula. Elementos de intercambio. Intercambio entre propio citoplasma, entre sustancias por dentro y fuera del retículo endoplasmático. Almacenamiento, síntesis de proteínas y almacenamiento de glucógeno en el retículo endoplasmático liso relacionado con la síntesis de lípidos como triglicéridos, etc. Detoxificación, hipertrofia del retículo endoplasmático y función antitóxica. Ribosomas, cuerpos formados por ácido ribonucleico, ARN ribosómico. Basofilia, corpúsculos son elípticos o esféricos, 120 a 250, formados por dos subunidades superpuestas, 60 a 80. Pueden estar libres o grupos polisomas de 5. El ARN fija está unido. Ahí está un ribosoma. Síntesis de proteínas, moléculas de ARN. Dos cadenas laterales de nucleótidos, ARN mensajero, citoplasma, ribosoma, sitio de unión de las dos subunidades. Los nucleótidos se disponen en grupos de 3 llamados codones sobre los cuales se posarán los anticodones. Concepto. El nucleótido es la unión de una base nitrogenada más un azúcar más un ácido fosfórico. Y el nucleócido es la unión de base nitrogenada más azúcar. El ARN mensajero, por ejemplo, contiene guanina, adenina, uracilo, adenina, guanina. En citosina, guanina, guanina, uracilo, guanina, citosina. El anticodón será adenina, uracilo, citosina, guanina, citosina, citosina, adenina, citosina, guanina. La molécula formada por la reunión de anticodones se llama ARN de transferencia o ARN con el subíndice T. Bases nitrogenadas, ADN. La adenina siempre se une con la timina, la citosina en el ADN siempre se empareja con la guanina, al igual que la timina, el uracilo siempre se empareja con la adenina cuando se trata de ARN. Separación del ARN de transferencia. El ARN de transferencia va al citoplasma a buscar ácidos aminados con los que tiene afinidad. Un aminoácido puede ser codificado o tomado por uno o más codones. Regresa al ADN de transferencia y se une con el codón nuevamente y queda constituida por una proteína con sus aminoácidos ordenada por la clave genética. Síntesis de proteínas. Transcripción. Formación de una cadena de ARN a partir de ADN. ARN polimerasa. Traducción. Iniciación de la cadena polipeptídica. Englobación o crecimiento de la cadena polipeptídica. Terminación de la cadena polipeptídica. Para todos estos procesos necesito ATP. El video no se encuentra disponible en este momento. Mitocondrias. Toda mitocondria tiene una membrana interna, una membrana externa, tiene crestas y tiene una matriz. Estructuras constantes, llenas
de membranas, aparato respiratorio, relacionadas metabolismo, trabajo celular, forma esférica ovalada, filamentosa, formando hileras, condriocontos o condriosoma de 0,1 0,5 micrones. Doble membrana interna y externa, crestas, matriz, unidades fundamentales F1, constituida de gran cantidad de complejos enzimáticos, sitio donde se realizan las combustiones y se libera energía. La energía puede ser usada o almacenada. Grupos enzimáticos, enzimas de acetilación, deshidrogenasas, enzimas del ciclo de Krebs, citocromo oxidadas, ATPasas, transaminasas, desaminasas. En su interior contiene ADN y ribosomas. Ciclo de Krebs es el ciclo importantísimo de ruta metabólica en el proceso de respiración celular. Este proceso genera energía y además precursores de aminoácidos. Todas las rutas metabólicas de ácidos grasos, glúcidos, aminoácidos convergen en el ciclo de Krebs. Liberan CO2 o dióxido de carbono. Lisosomas. Son formaciones esféricas cambiantes. Se desprenden de la cara de maduración del aparato de Golgi. Contienen muchas enzimas. Fosfatasa ácida, glucuronidasa, glucosidasa, sulfatasa, catepsina, lipasas, nucleasas, involucradas en la autólisis y fagocitosis. Lisosomas, vacuolas de excreción quedando cuerpos residuales, lisosomas secundarios, primarios, lisosomas secundarios o vacuola autofágica o citolisosoma. Lipofuncina, peroxisomas o glicosisomas, importancia por peroxidasa de utrato. Aparato de Golgi, apariencia de vesículas o formando sacos alrededor del centriolo. Localización parabasal, no se colorea con G. Organoide lleno de vesículas, acuolos, membranoso. A veces se continúa con el retículo endopragmático, 200 a 300 A. Cara inmadura, cara madura. Aquí podemos observar la cara inmadura y la cara de maduración del aparato de Golgi. Aquí podemos ver las vesículas que saca el aparato de Golgi. Las proteínas formadas por el retículo endopragmático rugosos salen en forma de vesículas e ingresan a la cara convexa y luego saliendo por la cara cóncava. En el aparato de Golgi es el sitio de almacenamiento de los polisacáridos. Otras vesículas se forman de las proteínas, glúcidos que vienen en el retículo endopragmático. Dentro del aparato de Golgi hay polisacáridos. De este aparato se forman los lisosomas. Aparato centrosómico. Centrosoma o aparato centrosómico es un corpúsculo que se observa cuando la célula va a dividirse. Esto ya sabemos que es mediante mitosis o meiosis. Son dos formaciones cilíndricas, cada una de las cuales tiene 9 grupos de formaciones tubulares dispuestas de 3 en 3, formado por ARN que se multiplica en la división celular. Aquí, ya. Aquí podemos ver los centrosomas, los centriolos, perdón. Aparato centrosómico, microtúbulos, microfilamentos son estructuras del citoplasma que forman el citoesqueleto. No son permanentes, dependen de la actividad celular. Contienen estructuras proteicas, son parte de los cilios, flagelos, más gruesos microtúbulos y más delgados microfilamentos. Microfilamentos parte de las microvellosidades. Inclusiones citoplasmáticas. Gránulos de glucógeno, grasas, inclusiones con pigmento. La coloración permite reconocer la estructura cuando está normal. Pigmentos exógenos, pigmentos endógenos. Bilis, hemosiderina, melanina, exógenos, carótenos, tatuajes de carbono, etc. Y hasta ahí ha llegado la primera parte de histología, de la materia de histología.